Estamos delante de ti, Señor, para poder, Padre eterno, presentarnos primeramente, Señor, con un propósito, y es adorar tu bendito nombre, reconociéndote, Señor, como el único Señor, como nuestro Dios. Te reconocemos, Señor, como Señor sobre toda la tierra. Padre, esta noche estamos poniendo una palabra, Señor, aquí unidos como un solo hombre. Tu palabra dice que si dos sobre la tierra se ponen de acuerdo en algo, tú lo haces allá en el cielo. Señor, esta noche, Señor, enviamos una palabra de bendición, Señor, para la vida de mi esposo. Señor, que seas tú hablando a través de él, y que los pueblos, Señor, los ministros que se reúnan en ese lugar puedan ser edificados como cuerpo tuyo, Señor, que puedan ser ministrados a través de tu Espíritu Santo, Señor, pero a través de sus labios. También ponemos una palabra de sanidad para su garganta, Señor, y anulamos, Señor, todo plan en contra de su garganta, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, todo dardo de fuego lo apagamos con el escudo de la fe, Señor, como dice tu palabra. Bendícelo, Señor, y bendice ese pueblo que está oyendo. Y también bendícenos a nosotros esta noche con tu palabra, Señor. Ministra nuestro oído, Padre mío, que podamos oír tu palabra, tu revelación, lo que tú tienes para nuestras mentes, para nuestros corazones, Señor. Circuncida mi boca y circuncida los oídos de mis hermanos, Señor, para poder oír lo que tú quieres decirnos esta noche, Padre amado. Muchas gracias, Jesús, por tu presencia. Te bendecimos, Señor. Amén. Quiero también aprovechar, hermanos, a las hermanas. Mañana hay una actividad muy especial. Fíjese que la iglesia se está llenando de bebés, y eso es una bendición también. Así es que mañana tenemos el shower de la hermana Alejandra. No se vayan a quedar, hermanas, y ahí pues les han hecho llegar una tarjetita, ¿sí? Y a las que no les han hecho llegar esa tarjetita, no piense que no está invitada. Usted véngase, ¿verdad? Ahí está una colaboración. El Señor nos bendijo con provisión para esta fiesta, fíjese. Así es que vamos a estar aquí en la iglesia. Estamos más cómodas aquí que en cualquier restaurante, y podemos disfrutar y alegrarnos, como dice la Biblia. Dice que nos alegremos con los que se alegran y que lloremos con los que lloran. Y los hermanos Seren, yo creo que están contentos. Es niño, ¿verdad? Por el regalito es niño. Así es que, hermana, no se vaya a quedar. Actividades de mujeres. Y después usted sabe que seguimos con varios todavía, ¿verdad? Bueno, dice hermana Marisol que ahí le hagan llegar la colaboración a ella. Amén, hermanas. Vaya, entonces usted dése por enterada, le llegue o no le llegue tarjetita, es $1 de colaboración, se lo hacen llegar a la hermana Marisol. Amén. Vamos a predicar la palabra del Señor. Levante su mano y dígale: Señor, háblame. Este versículo que traigo esta noche lo hemos visto en varias prédicas y a mí me llamó la atención. Me puse a estudiar y yo quiero hablar esta noche de este tema. Mire, lengua de discípulo. Hay tanto que decir de la lengua, pero no se imagina cuánto hay en la palabra del Señor acerca de la lengua. Se pueden hacer muchos temas sobre la lengua, pero es bien importante, hermanos, poder tener una lengua de discípulo. Fíjese que esto es un proceso. El poder tener una lengua de discípulo es un proceso, no es así instantáneo, ¿verdad? Como ahora estamos acostumbrados a que todo sea rápido. Entonces muchas veces los procesos que el Señor hace en nuestra vida también queremos que sean rápidos, pero
Señor no trabaja así, sino que Él trabaja con procesos. Entonces, para llegar a tener lengua de discípulo, hermanos, tenemos que hacer lo que usted está haciendo ahora, esta noche. Sentarse y oír. Pero así, porque muchas veces, hermano, mire, nos están hablando, pero no siempre estamos oyendo. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. No siempre estamos oyendo. Hay veces nuestra mente y nuestro corazón está en otro lado. Y de repente salimos de la iglesia y decimos, no entendí nada de lo que se predicó ahora. Hay veces sí los temas son un poquito que hay que masticar bastante, ¿verdad? Y hay que ir, hermanos, a la casa a seguir estudiando. Fíjese que eso lo hacen los hermanos de Benecer allá en Guatemala. Ellos sus temas que les cuesta los compran y los siguen oyendo y los siguen investigando en su casa. Pero vea lo que dice la palabra del Señor. Este es el versículo que hemos leído varias veces. Está en Isaías capítulo 50, versículo 4. Y dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener, mire qué importante esto, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. O sea, hermanos, que no todos escuchamos como discípulos. Este versículo tiene mucho que enseñarnos. Yo lo vuelvo a leer, mire, y dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una sola palabra al que está fatigado. Hay muchas versiones que lo dicen diferente, pero a mí me gustó esta de la Biblia de las Américas. Mañana, dice, tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. ¿Cuántos anhelan esto? Que el Señor, mire, hermano, nos despierte cada mañana. Hay veces despertamos enojados porque nos agarró la tarde. ¿Cómo vamos a tener despierto nuestro oído de discípulo? Bueno, y por otras circunstancias, ¿verdad? Que no son espirituales. Pero esto es bien importante, que el Señor nos despierte mañana tras mañana y que despierte nuestro oído. Fíjense que esta es otra versión. Pero la Biblia menciona, hermanos, muchas clases de lengua. No bonitas. Yo le traigo aquí las citas. Lengua fraudulenta se habla en el Salmo 120, fíjese. Lengua engañosa se habla en el Salmo 52, 4. Hay lenguas cortantes como navajas afiladas. No me voy a detener, hermanos, en cada una de estas lenguas. Ahí usted imagínenselas cómo son. Pero son, me imagino yo que son tremendas, ¿verdad? Una lengua que hace fraudes. ¿Cree usted que existen alrededor nuestro? No acá, ¿verdad? Sino que alrededor de donde nos movemos. Hay lenguas que hacen fraude, lenguas que engañan. Que el Señor nos guarde, hermanos. Porque fíjese que con esto de las lenguas engañosas es bien tremendo, porque cualquiera de nosotros hay veces decimos mentiras que las consideramos pequeñas, hasta piadosas les decimos hay veces, pero mentira es mentira. Mire esa lengua cortante como navaja afilada. Cortan quizás almas, corazones, saber qué más, ¿verdad? Ánimos. Cortan vidas, ahí lo menciona el Salmo 52. Fíjese esta, mire qué tremenda esta que dice el Salmo 140. Lengua que pica como serpiente. Esta lleva veneno. Mire, que el Señor nos guarde de todo esto, hermano, porque se va a dar cuenta más adelante
adelante por qué necesitamos pedirle al Señor que guarde nuestra lengua y que nos haga lenguas de discípulos a todos. En Isaías, ¿verdad? Sí, hay muchas versiones que en vez de decir, sí, exacto, en vez de decir lengua de discípulo, dice lengua de sabios. Muy bonitas esas versiones también. Pero mire, estas lenguas, hermanos, no son de discípulos. Bueno, sí son de discípulos también, le cuento. Estas lenguas también son lenguas de discípulos. Lengua suave de mujer promiscua, lo dice Proverbios 8:13. O sea, suavecita que va penetrando, ¿verdad? Lengua chismosa, Proverbios 25:3. Esa es la última. Renunciamos a todas esas lenguas, hermanos. Amén. Levante su mano y diga, renuncio a todas esas lenguas en el nombre de Jesús. Mire qué lenguas más tremendas estas que y no crea que son todas. Aquí le traigo un ejemplo nada más. No son todas las lenguas malignas que se encuentran en la Biblia. Hay muchas más, hermanos, pero cada una de estas lenguas es un tema que pudiéramos estudiar. ¿Se imagina cómo va a ser esa lengua chismosa? Dice que las lenguas chismosas descubren todo, dice Proverbios. La gente que le gusta andar investigando. ¿Se ha fijado usted? Ven un grupito y ahí van a ver qué pasa. Ven un accidente y se bajan para tener la noticia de primera mano. Y eso por decirle cosas que no son tan malas, ¿verdad? Pero se meten a investigar otras cosas, las lenguas chismosas, la lengua suave. Solo eso, hermano, la lengua venenosa. ¿Cuánta gente habla con veneno en su lengua? ¿Se ha fijado usted? Mire, estas lenguas son bien tremendas. No me quiero detener mucho en esto porque quiero respetar el semáforo. Pero fíjese, hermano, que aquí ha habido gente que no está viniendo a la iglesia, que primeramente el Señor, ya luego los vemos, porque alguien fue y trastornó un mensaje. ¿Cree que no llevaba algo de veneno esa lengua? Y hay veces, ¿verdad?, es que la hermana dijo tal cosa, hermano, pero ya con un veneno propio de la persona que está hablando, y tal vez la otra persona no lo dijo con esa intención mala que la otra lo está diciendo. ¿Por qué? Porque hay lenguas que tienen veneno, dice ese versículo, como de serpiente. Por eso le digo que el Señor nos guarde a todos nuestra lengua. Pero, hermanos, son lenguas muy peligrosas y que usted las puede encontrar en su trabajo, las puede encontrar en sus vecinos, porque nos movemos en ambientes llenos de personas y estas lenguas las podemos encontrar nosotros, ¿verdad?, a la vuelta de nuestro caminar. Pero, hermanos, son lenguas bien tremendas que cada una de ellas, imagínense esa que corta como navaja, no como navaja sin filo, sino que como navaja afilada, aclara la Biblia, bien afiladita. Y fíjese que nosotros los latinoamericanos tenemos problemas con la lengua. No mucho los gringos originales, pues. Si usted mira las películas o las series gringas, se va a dar cuenta que ellos hablan, ellos interpretan así como hablan. No tienen mucho problema para interpretar, y si algo no les parece correcto, lo hablan en el momento indicado, en el momento correcto. No así nosotros, hermanos. Nosotros tenemos un problema tan serio para las interpretaciones, y alguien iba, desanimado, y no vimos que nos vio y nosotros interpretamos enojo. Tenemos unos problemas bien serios, pensamos que alguien dijo algo, pero que nos quiso decir otra cosa. Que si nos dijeron hermosas, nos dijeron gordas. O sea, esas son nuestras interpretaciones de los latinoamericanos. Y mire, hermano, esas interpretaciones que tenemos todos los latinos casi, son causa de muchísimo problema. Porque así interpretamos, ¿verdad? Y cuando alguien nos dice algo, nos quedamos pensando, ¿qué me habrá querido decir?
Y tal vez no dijeron y lo que nos querían decir eso dijeron. Pero nosotros decimos, no, a mí algo me querían decir. Y nos quedamos pensando, hermano, y nuestras mentes son así tremendas, peligrosas. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a Isaías 54. Y no tenemos oído de discípulo. Entonces tengamos cuidado con las interpretaciones. Nosotros aquí, hermanos, en la iglesia debe de ser una escuela para nosotros. Bueno, y la Biblia habla de cambio de mente. Ya no debemos de traer las costumbres del mundo aquí, sino que irnoslas quitando e interpretar las cosas así como son. No por gusto la Biblia dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y ahí está todo. No tenemos que andar inventando, pues es que fíjese que no, es que esto pasó y por esto, y tal vez le está preguntando, ¿va a venir el baby shower? ¿Cuál debería ser la respuesta? ¿Sí o no? Pero es que fíjese que en el anterior, le están preguntando el anterior, ¿verdad que no? Esos son nuestros enredos, hermano. Los latinos tenemos esos problemas serios de interpretación. Entonces, como la Biblia nos habla de un cambio de mente, nosotros ya no tenemos que ser así, sino que caminar basados en lo que dice la palabra del Señor. Y si empezamos a practicar eso, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, se va a dar cuenta que nos vamos a ver libres de enredos. Solo respetando eso, decir sí o no, sencillo. Así es que mire todas esas lenguas, que el Señor nos libre de todas esas lenguas. Ese versículo me parece a mí bien importante. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Solo le traigo 2 porque ahí está la que me interesa. Los ojos altivos y la lengua mentirosa. Que el Señor nos ayude, hermanos. ¿Por qué vino tarde en nuestro trabajo, verdad? Es que estaba lloviendo en Sonsonate, podría decir yo en Acajutla, porque allá casi no llueve. Pero no, ¿verdad? Yo siempre digo, no, fíjese, me agarró la tarde por esto y por esto. Pero hay veces, hermanos, son mentiras así que a nuestro parecer no son malas. Pero el Señor abomina la lengua mentirosa. Y resulta que cuando nos vamos acostumbrando a mentiritas, de repente, hermanos, ya no van a ser mentiritas, sino que nuestra lengua se hizo discípula de la mentira. Y vamos a ir creciendo en las mentiras y a tal punto de que ya no vamos a decir la verdad. Y dice el segundo libro de Proverbios, dice el pastor Joaquín, ¿verdad? En boca del mentiroso, hasta lo cierto se hace dudoso. Porque mire, y hay veces bien, ¿verdad? La gente cacha las mentiras. Por eso es mejor hablar con la verdad. Siempre. Que la verdad esté en nuestra boca, hermanos. Siempre, siempre. Y la verdad es Cristo. Si Cristo está en nuestra boca, siempre no vamos a tener necesidad de mentir. Sabiendo que Dios abomina la mentira. Las lenguas mentirosas. El Salmo 12:3 dice: el Señor cortará, fíjese, todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa. Que dice, mire cómo dice la lengua jactanciosa: venceremos con la lengua en nuestros labios confiamos. ¿Quién puede dominarnos a nosotros? Mire qué lengua es esta más jactanciosa. Y fíjese, hermano, que si nosotros lo vemos esto y lo analizamos, esto está muy de moda hoy en día. Que se proclame, que se hagan decretos, pero no a través de la fe, sino que se proclame, lo dice la gente allá en el mundo. Proclámelo y el universo va a empezar a obrar a su favor. Y de alguna manera sí, así es, según Santiago. Pero mire, no nos podemos jactar con nuestra lengua, hermanos, porque dice la Biblia que el Señor los va a cortar. Aquellos que piensan que Dios no se fija en lo que se habla
o que tenemos de menos el hablar cualquier cosa y con nuestra lengua dañar. Muchas veces no nos importa lo que hablamos, lo hablamos y ya. Pero el Señor dice que va a juzgar aún toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. La Biblia dice que debemos de ser prestos para oír, pero tardos para hablar. No tenemos que apresurarnos, hermanos, a hablar. No tenemos que decir cualquier cosa, no tenemos que herir con nuestra boca, tenemos que pensar y tenemos que pedirle al Señor que nos lleve por ese proceso, a fin, hermanos, que cuando nosotros hablemos seamos de bendición, traigamos una palabra al cansado, al fatigado, al necesitado, y puedan ser bendecidos con nuestra lengua de discípulo. Así es que, hermanos, no nos jactemos con nuestra boca. Este salmo también está en 1 Pedro, fíjese. Dice Salmo 34:12, el que quiere amar la vida, ¿quiere amar la vida usted? ¿Quiere amar la vida, hermano? ¿O ama la vida? Si amamos a Dios, debemos amar la vida. Definitivamente. No podemos jamás pensar en ni siquiera una idea de suicidio o algo parecido. Debemos amar la vida. Mire, dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, sencillo, que refrene su lengua. Ahí está, mire. Mire qué sencillo el poder gozar de felicidad. Que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño. Fíjese, ahí le puse la cita porque lo mismo, dice 1 Pedro 3:10. Lo vuelve a repetir, lo dice el salmista y lo dice 1 Pedro, lo dice Pedro, ¿verdad? El que quiere amar la vida. Por eso, hermanos, tantas situaciones feas que estamos viendo en las noticias, terribles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no refrena su lengua. En las Américas, casi todas las citas están en las Américas. Así es que, hermano, que el Señor nos ayude a refrenar la lengua. ¿Usted cree que esto es algo fácil? No, ¿verdad? Es difícil. Refrenar la lengua es difícil, hermano, porque hay veces nos dan ganas de, por ejemplo, defendernos como nosotros pensamos que merecemos hablar. Hay veces nos dan ganas de desquitarnos con las palabras, hay veces nos dan ganas de gritar. Mire, qué feo es la gente que va gritando en las calles, por ejemplo. Van profiriendo ahí hasta maldiciones. Y hasta, mire, yo no sé si usted vio las noticias hace algunos meses de la señora aquella que se le atravesó, un bus, no sé qué era, microbús, y ninguno se quiso apartar. Y mataron a la señora. ¿Se recuerda de las noticias? Mire, hermano, qué tremendo. Y hay gente, fíjese, y hay gente cristiana que va por las calles, estúpido. No sé si usted ha oído a alguno, pero que todos los que van manejando son bobos. Ahí, solo él no, o ella no, ¿verdad? Y es bien tremendo todo eso, fíjese, porque yo creo de que de todo eso, hermano, aunque sea bien sencillo lo que vayamos haciendo, los ojos del Señor siempre están puestos en nosotros. Y están viendo todo lo que nosotros hacemos. Entonces, si queremos ver días felices, tenemos que ponerle freno a nuestra lengua. Y eso es de lo que habla Santiago. Más adelante traigo la cita. Pero él dice que se le ponen frenos a los caballos y a esos animales, ¿verdad? Bestias feroces. Pero que hay veces nosotros no le podemos poner freno a nuestra lengua. Mire qué tremendo. Y esto, hermano, como le decía, es un proceso. Tenemos que pararnos así en la palabra del Señor y decirle: Señor, ayúdame a ponerle freno a mi lengua. De tantas cosas, hermanos, de la queja, de la amargura, de la injuria, de maldecir, de tanta cosa tenemos que ponerle freno a nuestra lengua. Aquí está, mire la cita que le decía. Santiago. Dice Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Es verdad eso?
Todos ofendemos muchas veces, hermano. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mire, hermano, o sea que fíjese que a mí me llama la atención este versículo. Este Santiago en este capítulo tiene cosas bien profundas, que las podemos pasar así nosotros, así rápido, pero al detenerse tiene cosas bien profundas. Fíjese, quiere decir que si nos topamos, yo entiendo así, que si nos topamos con alguien que no puede frenar su lengua, tampoco puede frenar todo su cuerpo. ¿Verdad que eso está diciendo? Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. O sea, en algún momento, hermanos, podemos ofender, pero tenemos que tratar la manera de ir quitándonos eso. ¿Para qué? Para poder frenar también todo el cuerpo. Pero dice, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Así también dice, la lengua es un miembro pequeño, porque verdad que es chiquita la lengua. Que algunos dicen que llega hasta por aquí, ¿verdad? Y que ya sacándola es larga, pero lo que nosotros podemos ver es pequeño. Dice, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es jactanciosa. He aquí, dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Mire, cuando nosotros estábamos sin botas con mis hermanas, esa vez habíamos ido a una excursión a la playa de la escuela, de aquí estudiamos. De aquí le digo yo, ¿verdad? De allá, de Sonzacate. Ahí estudiamos todas. Yo recuerdo que había llegado bien cansada, que me acosté y me dormí. Y solo estaba con Lupita. Solo las dos estábamos, entonces las dos nos acostamos porque se había ido la energía. Estábamos en lo oscuro con una candelita. Y cuando a mí me despertaron los gritos de una persona que decía, mamá, salga de la casa, se está quemando. Y entonces como yo estaba bien cansada y cuando uno lo despiertan así, que feo se siente, ¿verdad? Y yo me desperté de un solo y vi la casa llena de humo, la de nosotros, pero así que no se veía, no había luz, pero no se veía, solo el humo. Entonces yo me desperté a mi hermana y le dije yo, aquí algo se está quemando, y empezamos a oír los gritos y abrimos la calle y fíjese que había, en donde es todo el sauce, había como que habían sembrado arroz y habían guardado toda el bagazo ahí pues seco. Entonces se había hecho un incendio tan grande que las llamaradas estaban por llegar a las casas y el humo ya estaba llenando todas las casas ahí. Y yo recuerdo que nos despertamos y salimos a buscar a mi papi y a mi mami a la iglesia, y llegaron los bomberos y pasaron toda la noche echando agua. Pero dijeron de que la raíz de ese gran incendio, porque fue grande, de puro milagro no llegó a las casas, había sido una cabullita de cigarro que alguien tiró por ahí y se hizo ese fuego tan grande que yo siempre me acuerdo de eso. Me traumé quizás un poquito porque como estaba dormida y cansada, y cuando me desperté vi el fuego, entonces me asusté. Y mire, así es la lengua. Fíjese qué tremendo. Una palabrita suelta, porque la Biblia también habla de lenguas sueltas, una palabrita suelta puede hacer, hermanos, un gran incendio. Y acordándome de cosas, me acuerdo yo también, fíjese, ese fue un incendio con la lengua, ese que le conté fue natural, pero me acuerdo de un incendio con la lengua también. Me acuerdo yo de que estábamos siempre cipotas en otra iglesia con mi hermana mayor, con Dora, que éramos las que teníamos un poco de liderazgo, y entonces alguien nos dijo algo. Nosotros nos congregamos solas, fíjese, mi papi y mi mami se congregaban en otra iglesia. Entonces me dijo mi hermana, fíjate que dicen esto y esto, y nosotros no hicimos eso, me dijo. Ya ni me acuerdo qué, hermano. Y entonces me dijo, yo le voy a decir. Pregúntale, le dije yo, ¿verdad? Y le hizo la pregunta, una pregunta.
Y fíjese que esta persona empezó a gritar y a llorar. Y yo recuerdo que había reunión de diáconos exactamente ese día. Y salió para la reunión de diáconos y dijo, me están acusando de esto y de esto y de esto. Y nosotros nos quedamos mudas, impresionadas con la reacción. Y entonces allá los diáconos, porque antes llamaban a reunión a los miembros que se portaban mal, empezaron a llamar. Y entonces dijo, no, es que a mí fulano de tal me dijo. Y entonces fueron a traer al otro. Y el otro dijo, no, es que yo lo oí de fulano. Y fueron a traer y entonces terminamos en una gran reunión. Y resultó que no se supo quién había dicho algo. Fíjese, ese fue un fuego por la lengua. Eso, hermanos, la lengua puede hacer tantas cosas. Dicen que en el tiempo de la guerra, en el tiempo fuerte de la guerra, si a alguien le caía mal, solo decía, ese es guerrillero. Y entonces lo iban a sacar en la noche. Mire lo que puede hacer la lengua. Entonces, hermanos, tiene razón Santiago cuando dice que, aquí dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Mire, aquí quiero que me preste atención, hermano, porque aquí hay algo bien importante. Dice, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Yo creo que hablando espiritualmente, aunque también se puede contaminar físicamente con lo que se habla, porque dice Proverbios que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y hay gente que dice, ay, mi dolor, mi enfermedad, mi problema, mi necesidad, están así tomando, y entonces las palabras cobran vida. Y tiene razón, ¿verdad?, el proverbista. Entonces, hermano, mire qué tremendo estos versículos. Yo quiero que usted les ponga así, pero mucha atención. Contamina todo el cuerpo. Y mire lo que le he puesto ahí con rojo. Dice, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, le estoy queriendo decir con esto, el Señor nos está queriendo decir a través de esa palabra, que hay lenguas que son discípulas del infierno. Entonces considero que las lenguas que le puse anteriormente proceden de ahí. Y cuando son enseñadas por el infierno, estas mismas hacen arder la misma creación. Esta palabra inflamar es arder. Se lo he puesto en otras, esa era la versión de las Américas. Esta creo que es el lenguaje sencillo. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, es la continuación, pero ningún hombre, dice, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Esta es otra versión. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar. Fíjese, podemos dominarlas, hermano. Algunos sí, ¿verdad? Pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está llena de veneno mortal. Pero no las nuestras, hermano, porque las nuestras tienen otra fuente. Amén. Entonces, entiendo yo que esta clase de lengua que no se puede dominar, que puede ser lengua como navaja afilada, lengua chismosa, lengua mentirosa, lengua suave y todas las lenguas anteriores, las que tienen veneno, hermanos,
son influenciadas o enseñadas por el infierno. Esa es otra versión, creo yo. La lengua también es un fuego, es un mundo entero de maldad. Aquí hay un mundo. En la lengua hay un mundo. La lengua es uno de nuestros miembros que contamina todo el cuerpo y siendo inflamada del fuego infernal, mire, inflama la rueda o toda la carrera de nuestra vida. Tenemos que cuidar nuestras palabras, hermanos. Así, pero grandemente tenemos que cuidar nuestras palabras. El hecho es que toda especie de bestias, de aves, serpientes, todos animales se amansan y han sido domados por la naturaleza del hombre, mas la lengua ningún hombre puede domarla. Ella es un mal que no puede atajarse y está llena de veneno mortal. Y luego aquí le puse con ella bendecimos a Dios Padre y con la misma maldecimos a los hombres, los cuales son formados a semejanza de Dios. Y sigue diciendo Santiago, eso no puede ser así. No podemos, hermanos, estar alabando a Dios con nuestra lengua y con esta misma causarle mal al prójimo. No puede ser así. De una misma boca sale la bendición y la maldición. No han de ir así las cosas, hermanos míos, dice la versión de traducción actual. No puede ser así. Nuestra boca solo tiene que tener una fuente. Y tiene que ser, hermanos, para poder levantar con una palabra al necesitado. Amén. Y puse, mire, 2 fuentes para la lengua. Según Isaías 50, una fuente es Dios y otra fuente es el infierno. Si una lengua tiene 2 fuentes, según Santiago, no sé qué pasó allí. Está recibiendo también de 2 fuentes. Y no se puede estar recibiendo de 2 fuentes. Tenemos que recibir solamente de una fuente la administración para nuestra lengua, hermanos. Y esa fuente definitivamente solo debe de ser Dios para nuestras vidas. Según Isaías 54 y según Santiago 3:5. Aquí le traigo las citas. Mire, ahí están las 2 fuentes que ministran la lengua. ¿Cómo tener una lengua de discípulo y tener una palabra para el fatigado? Ahí está la respuesta, mire, que el Señor mañana tras mañana despierte nuestro oído. O sea, hermanos, que cuando el problema de la lengua está aquí, en el oído. Pero no hablan los sordomudos. Ellos tienen su lengua buena, pero como no oyen, no pueden hablar, ¿verdad? Entonces, hermanos, el problema de la lengua está acá en el oído. Todas las lenguas que le mencioné es porque ha habido una fuente del mismo infierno y el oído ha escuchado esa fuente. Pero cuando alguien tiene lengua de discípulo y sabe tener una palabra para el fatigado, es porque también ha oído una fuente, y esa fuente ha sido Dios, y lo ha despertado, le ha despertado su oído, porque eso dice Isaías, que le despierte su oído. Y yo le digo al Señor esta noche, Señor, despierta mi oído, y que despierte su oído también, hermano, porque mire, si hay un problema grande, es que no oímos. Aun cuando oigamos todos los ruidos. Como profesora le puedo decir, yo creo que aquí hay más hermanas, tenemos un problema serio con el oír, pero así serio. No oímos indicaciones, no oímos lo importante. Entonces, hermanos, nuestros oídos no se van disciplinando, humanamente hablando, no espiritualmente. Entonces, cuando venimos a la iglesia, tampoco oímos y dejamos de oír la voz del Señor. Y no la podemos discernir cuando el Señor nos habla, porque no hemos aprendido ni a oír físicamente. ¿Se ha fijado usted que hay veces se dan indicaciones, pero la gente está preguntando después?
y no podemos llevar recado. ¿Qué te dijo el doctor? Pues a ver, no le entendí. ¿Por qué? Porque no oímos. Porque nos están hablando y nosotros no estamos prestando atención. Y tenemos un problema serio, hermanos. Usted ve en sus hijos, véalo en sus hijos, y se va a dar cuenta, y usted le va a decir, si ya te dije un montón de veces lo mismo. Y nos pasa a los profesores. Fíjese que allá en la escuela todos los lunes hay acto cívico y ahí les dan las indicaciones. Y entonces cuando llegan al grado me dicen, señor, ¿qué es lo que va a haber el viernes? No sé, les digo, allá les dijeron. Ninguno sabe. Y les acaban de decir todo lo que va a haber. Y entonces, hermanos, tenemos que aprender a oír. Si no aprendemos a oír, no podemos ser ministrados en nuestra lengua tampoco. El problema no está aquí, está en oír, hermanos. Tenemos que sentarnos acá, ¿verdad? Y oír como discípulos, aprender, escribir, oír una palabra. Eso me llamó la atención. ¿Qué quiere decir eso? Y ponernos como discípulos. Entonces, cuando haya alguien necesitado, vamos a tener una palabra. Vamos a cambiarle a la gente su estado de ánimo con una sola palabra. ¿Por qué? Porque somos ministrados como discípulos. No tenemos que venir, fíjese que Eclesiastés no le puse ese versículo, pero dice que cuando vengamos a la iglesia no seamos como los necios, que nos acerquemos para oír, dice. Oigamos, hermanos, dejemos, mire todo ahí, ¿verdad? Lo que nos puede interrumpir. Quitémonos las interrupciones, aún si hay alguien que lo interrumpa, dígale, estoy oyendo y quiero aprender. Es bien importante que nos sentemos así a oír, hermanos. Y eso es un problema bien serio porque fíjese, especialmente, mire, yo tengo una meta personal, pues, y es oír prédicas. Yo digo, tengo que oír prédicas, me he puesto esa meta. Pero mire, yo digo, a veces uno de repente dice, voy a poner una prédica y está viendo el Face también. Y los jóvenes muchas veces pasan horas, pero no viendo sus redes sociales, pero no oyen una palabra, una prédica. Hay veces tenemos oportunidad de oír, no oímos música, ni aún los que cantamos, dice el pastor Joaquín, no oímos música. Tenemos un problema serio con el oído. Y entonces cuando tenemos esos problemas, Dios no nos puede despertar nuestro oído espiritual y no podemos avanzar a ser discípulos. Mire qué precioso cómo tener el oído de discípulo y cómo tener la lengua de discípulo. Hay que oír. Y dice el Salmo 143:8, precioso versículo: por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Aleluya. Denles ofrenda de palmas al Señor, hermano. Pero es necesario, hay cosas según la palabra que hay que oír, y una de ellas hay que oír la misericordia del Señor. Con solo que usted abra sus ojos, hermano, está empezando a oír la misericordia del Señor. Si cuando los abrimos, Señor, muchas gracias porque he vuelto a abrir los ojos este día, porque tu misericordia es grande, empezamos, hermanos, a recibir y a despertar nuestro oído. Dice Lamentaciones que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y entonces esas misericordias nuevas cada día, el Señor quiere que nosotros las oigamos cada día en nuestro oído de discípulo. Y la misericordia, hermanos, es algo, creo yo, que de los más grandes regalos, la misericordia y la gracia, la bondad de Dios. Mire, dice alguien, puso ahí que me gustó, la gracia es recibir lo que no merecemos. La misericordia es no recibir lo que merecemos.
Porque usted y yo no merecíamos, hermano, estar en ese lugar, sabiendo que tenemos un Dios grande y que está a nuestro lado y que nos defiende y que exhibe su espada contra nuestros enemigos. Todo eso hace el Señor. Usted y yo no lo merecíamos, y esa ha sido la misericordia del Señor. La misericordia del Señor es que dijo: yo iré por ellos, yo voy a ir a la cruz. Cuando a nosotros nos tocaba muerte, Él dijo: no, me va a tocar a mí para que ellos tengan vida en mí. Eso ha sido la misericordia, hermano. Y mire, si nosotros recibimos esa administración mañana tras mañana, nuestro oído se va a despertar. Y entonces vamos a empezar a tener oído y lengua de discípulo. Y vamos a ser de bendición. Para con todo el que platiquemos vamos a ser de bendición. Porque usted va a llevar en su lengua la misericordia del Señor. Y cuando alguien le diga necesito, no se preocupe. La misericordia del Señor ha sido nueva este día y Él está con nosotros. No estamos solos. Vamos a ser de bendición. Mire, hermano, la misericordia es algo impresionante. Yo me acuerdo de aquel samaritano, ¿verdad? Él fue el que tuvo, ¿verdad?, misericordia. Y pasaron, el levita pasó de largo. No le importó ver al herido ahí. Hay veces así somos nosotros, sin misericordia. ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos sido ministrados en la misericordia. Aquel hombre, aquel centurión, fíjese, que fue a pedir sanidad para su siervo, por misericordia. Mire, era un hombre importante, pudo haber dicho: bueno, este se muere, hay 100 que quieren su puesto. Pero él no hizo eso, sino que fue a pedir misericordia para su siervo. Porque, hermanos, cuando nosotros somos ministrados en la misericordia, tenemos también que mostrar misericordia. Y la Biblia dice que juicio sin misericordia se hará para aquel que no tiene misericordia. Pero para tener misericordia, hermanos, y para mostrar esa misericordia a nuestro prójimo, tenemos que ser ministrados en la misericordia. ¿Y cómo somos ministrados en la misericordia, hermanos? Recibiéndola, solamente recibiéndola cada día. Ver el sol y decir: Señor, estoy oyendo tu misericordia porque el sol brilló esta mañana. Estoy oyendo tu misericordia porque el invierno no se ha acabado, todavía llueve. Estoy viendo tu misericordia porque tengo trabajo. Estoy viendo tu misericordia porque estoy parado, estoy de pie, tengo salud, mis hijos están bien. Todos los días vemos la misericordia del Señor. Pero mire, hermano, hay veces estamos tan afanados que no nos damos cuenta de esas cosas y no las agradecemos. Y el Señor quiere despertar nuestro oído. Mire qué bonito cuando entendemos la misericordia. Dice el salmista: enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Gloria a Dios. Proverbios 18:15 dice: el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca conocimiento. No solo lo recibe, hermano, sino que lo busca. Qué bendición estar los lunes en una escuela de doctrina. Amén. Y buscar el conocimiento, leer, oír prédicas. Y buscar, hermanos, el avanzar, el crecer, el adoctrinarnos cada día y que nadie nos pueda mover de nuestra fe. ¿Por qué, hermanos? Porque buscamos el conocimiento. El oído del sabio busca el conocimiento. Y decía el hermano que también la versión del 60 dice, ¿verdad? Oído y lengua de sabio. Entonces, ¿qué hace el que tiene su fuente en el Señor? Busca el conocimiento. Yo le invito a los hermanos que no están asistiendo que asistan, aunque no presenten sus exámenes o sus tareas, qué sé yo, pero que su oído despierte. Mire, hermanos, cuando estamos siendo reengendrados, como nos ha pasado a muchos aquí, que no nacimos en Ebenezer y que traíamos muchos cuadritos aquí en nuestra mente, ¿verdad? Y que nos ha costado, hemos pasado un proceso. Yo recuerdo que al principio decía, ¿y por qué tantas versiones, pues?
¿Qué no es suficiente solo la del 60? Decía yo en mi cabeza. No lo expresaba, pero yo decía. ¿Y por qué te hay que buscar el original? Decía yo, ¿qué no ya la tradujeron pues? ¿Qué no estaba ahí Cipriano de Valera? ¿Verdad? ¿Qué no fueron ellos? Pues, ¿y para qué vamos a andar buscando nosotros? Ya hicieron ellos. Y mire, y nuestra mente se cierra y veces al conocimiento. Ahora ya le dije al Señor, Señor, ¿verdad? Aquí estoy, por amor orada mi oreja. Porque eso así es, por amor. Pero hermanos, cuesta, y veces no queremos salir de nuestros propios esquemas que nos hemos hecho nosotros mismos, o porque fuimos engendrados de esa manera y no queremos ser reengendrados. Pero para ser reengendrados hay que tener oído de discípulo, hay que oír y hay que buscar, hay que leer, hay que preguntar. Decía el apóstol Sergio, lo que dice, inquirir es preguntar. Tenemos que venir y preguntar, hermano, yo no entendí esto, si no busque, ¿verdad? Yo no entiendo eso. Se lo van a explicar. Y si no, dígale al Señor, Señor, yo no entiendo eso. Y el Señor le va a explicar. Amén. Pero tenemos que oír, tener oído de sabio. Proverbio 28:9 dice, al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Y hay gente, hermanos, que solo viene a buscar que se ore por ella. Claro, no estamos hablando de otra gente que solo busca milagros, pero no quieren oír la ley del Señor, mucho menos ponerla en práctica. No quieren compromiso, solo quieren milagro. Y mire lo que dice la palabra. Hay gente que le dice, no, yo solo quiero que oren por mí, me han dicho a mí, pero ¿quiere aceptar a Cristo? No, yo solo quiero que ore por mí, aceptar no. Esa oración de esa gente es abominación. El Señor no quiere eso. En su misericordia, hermanos, hay veces sobra, porque Dios es amor, no es como nosotros, ¿verdad? Dios es amor, pero mire, hay que oír la ley, hermanos. Que nuestro oído oiga y aprecie la ley y se deleite como David. La Biblia dice que David disfrutaba estudiar la ley de Dios. Él se deleitaba en los mandamientos, en los preceptos, leía día y noche porque le hallaba gusto a la palabra. A veces nosotros no le hallamos el gusto a la Biblia, preferimos otros libros porque no le hemos hallado el placer de que Dios nos está hablando a través de la palabra del Señor. Eclesiastés 7:5 dice, mire que otra cosa tenemos que oír, mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. Hay veces, hermanos, tenemos que oír reprensión, tenemos que oír que nos regañen, pues, y no cerremos nuestro oído como hay veces hacen los niños, ¿verdad? Se ponen a cantar y uno regañándole. ¿Qué cólera da eso? Al Señor también le ha de dar cólera que nosotros no prestemos oído a la reprensión. Hay que oír cuando nos está cayendo, hermanos, hay que recibirlo con humildad, decirle, Señor, eso es para mí, no para el que está aquí ni para el que está delante, ¿verdad? No, Señor, eso es para mí, yo tengo ese problema, yo soy mentiroso, Señor, yo no diezmo. Y hay que presentarnos con la verdad delante del Señor. Dice la Biblia que Él ama la verdad en lo íntimo y nos ayuda, ¿verdad? Entonces hay que oír, hermano. Si alguien no diezma y cada vez la administración le causa problemas, es mejor que se presente con esa verdad delante del Señor. ¿Sí? Voy terminando, hermanos. Salmo 51:8 dice, hazme oír gozo y alegría. Mire lo que le tenemos que decir al Señor, eso lo dijo David cuando estaba en proceso de restauración, después que había pecado. Es el Salmo 51. Le dice, Señor, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has abatido. Y le oyó el Señor, le oyó, le hizo oír gozo. ¿Usted cree que si le decimos al Señor, hazme oír gozo, no vamos a deleitar en las cosas, hermano, aún en las cosas sencillas que el Señor nos permita vivir? No vamos a estar amargados, porque lo que David vivió era para que le causara amargura. Pero él le decía, Señor, no quiero amargura, yo quiero gozo y alegría.
que mis huesos se regocijen. Esos huesos que han sido quebrantados, que hay en la alegría. Mire, hermano, el Señor nos tiene en esta vida no para que vivamos tristes, sino para que vivamos una vida a plenitud, dice la Biblia. Para que nos levantemos contentos, disfrutemos el respirar, para que disfrutemos el sentarnos a comer, para que disfrutemos nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestros hermanos. Para eso nos dio la vida el Señor. Y mire, Eclesiastés dice que todo lo que hacemos aquí ya no se va a repetir, hermano. Ya no se va a repetir. Esta vida es para el plano terrestre. Ya no vamos a repetir lo que hacemos. Hagámoslo con alegría. Termino con este versículo. Y quiero que se ponga de pie y lo leamos todos juntos. Mire, se lo puse así en grandotote para que todos lo leamos. ¿Lo leemos todos? Leámoslo pues. Mateo 11:15. El que tiene oídos, que oiga. Sí, en otros versículos dice eso. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire, hermano, esto está repetido muchas veces. Yo solo se lo traje una vez, pero está repetido muchas veces. El que tiene oídos para oír, que oiga. Quiere decir que hay gente que tiene oídos, pero no para oír. Yo entiendo eso también, ¿verdad? Dice, el que tiene oídos para oír. Entonces habrá gente que tiene oídos para qué? De adorno quizás, no, de orejas, ¿verdad? De adorno. Pero usted y yo, hermanos, tenemos que tener oídos para oír lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia en estos últimos tiempos. El Espíritu está hablando. El Espíritu nos está hablando cada culto. Mire, hermano, la tierra está hablando. Parece que han habido 2 terremotos en estos días seguidos. Se salió una isla. No sé si vio las noticias. Estamos oyendo rumores de guerra. Mire, el Espíritu nos está hablando, hermano, y nosotros lo único que tenemos que decir como iglesia y como novia: ven, Señor, que te esperamos. Estamos con nuestro oído. Fíjese, dice Cantares, porque, hermanos, si despertamos nuestro oído, nuestra lengua va a ser ministrada y vamos a tener lengua de discípulos, no lengua de otro discípulo, ¿verdad? O lengua discípula de otras cosas, perdón, sino lengua discípula del Señor. Entonces tenemos que despertar nuestro oído. Dice Cantares, le dice Salomón ahí, ¿verdad? A la Sulamita, que leche y miel hay debajo de su lengua. Y eso es a la iglesia novia, le está diciendo: hay palabra y revelación debajo de tu lengua. La iglesia novia debe tener revelación, debe de tener palabra, hermanos, y debemos de ser ministrados en esas áreas. ¿Por qué no le dice al Señor esta noche que nos despierte el oído? Que nuestra lengua pueda ser de bendición para el fatigado. Cuando nuestra lengua sea de bendición para el fatigado, el Señor va a poner a los fatigados en nuestro camino. Y entonces vamos a poder tener una palabra y le vamos a decir: la misericordia del Señor es nueva cada mañana, porque nosotros hemos sido ministrados en la misericordia. Levante sus manos, ministrese su oído, hermano. Dígale al Señor: Señor, despierta mi oído. Despierta mañana tras mañana, Señor, hazme oír tu misericordia, que yo pueda tener lengua, que pueda tener oído de discípulo, Señor, que me hables aún entre líneas, que yo pueda entender lo que el Espíritu está hablando a la iglesia y que pueda prepararme para recibirte en los aires, Señor.
puede estar, Señor, en nuestra lengua presta para poder, Señor, declararla y poder bendecir a través de ella. Dice tu palabra, Señor, que los siervos tuyos van a poder, Señor, dictar una palabra contra toda lengua que se levante en contra de nosotros. Toda lengua, Señor, que su fuente ha sido el infierno y, Señor, y quieren causar daño, Padre eterno, dictamos juicio sobre esas lenguas en tu nombre, Señor. Y proclamamos tu palabra en nuestra lengua, proclamamos tu misericordia, proclamamos tu bondad, proclamamos tu amor, Señor. Que cada día nos demos cuenta de tus maravillas, que cada día podamos darnos cuenta, Señor, de lo bueno que eres con nosotros, de lo misericordioso, Señor, de lo bondadoso que has sido, que tu brazo no se ha cortado para salvar